Vamos a coger los criterios de autenticidad de la ciencia histórica, y vamos a ver, uno por uno. No es largo, es fácil, ya lo veréis, además va a ser un gustazo. Ver si uno por uno esos criterios se pueden aplicar a los relatos evangélicos de los milagros. Y si es así, si los mismos criterios de autenticidad de la ciencia histórica que se aplican para dar por ciertas obras de pensadores griegos, para dar por ciertas obras de escritores del siglo II, de los filósofos griegos, por ejemplo, de los relatos de la época romana, incluso de los relatos de Mesopotamia o de Egipto. Sí, usando los mismos criterios que se usan para determinar que esos relatos son ciertos, nosotros los aplicamos a los evangelios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si nos dan ciertos o no dan ciertos. ¿Vosotros qué creéis? Son 7 parámetros. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, no os animáis a entrar ninguno. Entrad alguno conmigo y vamos a ir viendo esto. Venga. Espera que se me han quedado. A ver, Tomás Ciro dice por aquí: lo que implica contradicción no puede ser real. Eso es correcto, pero el milagro no implica ninguna contradicción, que es lo que estamos diciendo, efectivamente. Tomás Ciro, ¿quieres entrar? Venga, no os animáis nadie a pulsar el enlace de StreamYard y entrar aquí un poquito conmigo en esta última ruta del programa. Venga, pues entra, Ángel, entra, ánimo. Venga, aquí te espero. Bueno, vamos a ir viendo. Perdonadme, pero de verdad hace un calor que no os podéis imaginar. Disculpad un segundo. ¡Ay, qué horror! Vale. A ver, el criterio del testimonio múltiple. Un testimonio concordante que procede de fuentes diversas, que no sean sospechosas de estar unidas intencionalmente, y esta palabra es importante, intencionalmente entre sí, tiene que entonces reconocerse como auténtico. No te veo entrar todavía por aquí, Ángel, ¿eh? Bueno. Que se pasa la hora. Perdonad un momento, que había entrado mi madre. A ver, ya he perdido el hilo. Vale, lo que estábamos hablando. Diferentes testimonios que vengan de fuentes diversas y que intencionalmente no estén unidos entre sí. ¿Tenemos eso en el Evangelio? Tenemos eso. Está narrado en los 4 evangelios, en 6 relatos completamente distintos. Y esos evangelios no estaban escritos con la intencionalidad de estar unidos a otros. Están en diferentes épocas y además sirviéndose de base de diferentes fuentes. Mira, los relatos que vemos en Mateo y en Marcos procedían de una tradición que era palestina. Mientras que los relatos de Mateo y de Marcos, de Mateo y de Juan, no, de Mateo y Marcos, es que hablan de las 2 multiplicaciones, procederían de una tradición helenística. Y el relato de Juan, porque esto lo estoy diciendo en concreto con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, incluye un montón de detalles que le son propios a ese evangelio, que no han venido de ningún sitio más, como es el discurso sobre el pan de vida, ¿vale? Entonces son 3 fuentes que no están interrelacionadas intencionalmente entre ellas. Son diversas, son distintas. Entonces, el testimonio múltiple aquí se cumple. Primer testimonio verificado. Vamos al segundo. ¿Por qué no quieres entrar, Ángel? Te has rajado. Bueno, vamos al segundo. La interpretación diversa y acuerdo en el fondo. Esto quiere decir que si hay diversidad en cómo se interpreta, que si hay detalles diferentes en cómo se están redactando los evangelios, que mientras que, digamos que el núcleo, el fondo de tradición que tiene ese relato se mantenga coherente, y sea coherente con la realidad del hecho, tiene que ser entonces reconocido como tal. Por eso dice, este acuerdo en la sustancia del hecho
que no importa si si en un sitio se relata con unos detalles de una manera, con otros detalles en la otra. Pero el núcleo del hecho coincide en todos los diversos relatos. Dice que eso constituye un sólido indicio de historicidad. Bien, todos sabemos que cada evangelista ha redactado los evangelios a su manera, desde su perspectiva, dando detalles completamente diferentes. Pero que, sin embargo, el núcleo de los milagros que están narrando es en todos el mismo. Luego, entonces, ¿qué creéis? ¿Este también lo hemos pasado o no? ¿Verificado o no verificado? A ver, decidme. ¿Le damos botón verde o le damos botón rojo? Hola Valeria, cariño. Venga, botón rojo, ya llevamos el segundo. Vamos al tercero. El criterio de la discontinuidad. Este criterio dice que podríamos considerar auténtico un dato evangélico que no lo hayamos podido extraer puramente del judaísmo, ni tampoco de las ideas que tenía la iglesia primitiva, y mucho menos algo de los dos. Y entonces esta discontinuidad se da en los evangelios, y lo vamos a ver con el ejemplo. Dice, mira, la multiplicación de los panes evoca diversos episodios del Antiguo Testamento y hace surgir la cuestión del reino y del Mesías. Pero sin embargo Jesús rompe la idea que tenían los judíos sobre lo que tenía que ser el Mesías. Porque no es un Mesías político y no es un reino mundano, sino que es un reino que empieza aquí, pero que tiene una trascendencia escatológica con el más allá. Entonces eso rompe completamente con los criterios que tenían los judíos. Después de la multiplicación de los panes se pone en evidencia que Jesús pretende liberar a Israel. Perdonad. Es que no veo. Me vais a perdonar un segundo. No sé qué me está pasando aquí en esta pantalla, que no estoy viendo bien. Un momentico. Vale. Ahora sí, ya está. Resuelto. A todo voy aprendiendo. ¿Os dais cuenta? Bien. Que Jesús va a liberar a Israel por un camino completamente distinto, no por donde ellos esperaban. Entonces, este concepto, este milagro, no lo han podido sacar de sus conceptos anteriores. Es una innovación. Dije botón rojo. Y al ser una innovación, vemos que el testimonio de esa discontinuidad en el pensamiento de los judíos se da porque han roto con el pensamiento que tenían anterior. Así que toca botón verde. ¿Estamos? Toca botón verde. Otro más que llevamos. Ya llevamos 3. Testimonio múltiple, la interpretación diversa, aunque haya acuerdo en la sustancia, en el fondo, y la discontinuidad, que es la ruptura con parámetros o con pensamientos o con ideas de pensar, de formas de entender la realidad anteriores. El siguiente, la conformidad. A ver, la enseñanza de Jesús, la idea fundamental es la venida del reino. Y entonces dice que se pueden considerar como auténticos todos los dichos y los gestos de Jesús que estén íntimamente ligados con la venida del reino, porque están conforme el mensaje con la realidad. Entonces dice, el sentido del signo de la multiplicación de los panes está en concordancia con el resto de la revelación cristológica, por supuesto, constituyendo un milagro de donación, junto con las bodas de Canaán y la pesca milagrosa. Esto de la clasificación de los milagros los iremos viendo cuando estudiemos más tranquilamente los milagros. ¿Vale? Pero aquí de lo que se trata es de que está conforme el mensaje que está Jesús hablando por palabras. Los dichos de Jesús son conformes con los hechos de Jesús. Jesús está predicando el reino y Jesús está mostrando con sus milagros que el reino viene. Manita verde otra vez. Ya llevamos 4. Vamos a la siguiente. El estilo de Jesús. Vamos a ver si los relatos de los milagros están conformes con lo que era el estilo de Jesús. Porque Jesús tenía un sello inimitable. Hay un sello sobre todo lo que dice y sobre todo lo que hace. Sean las enseñanzas, sean los milagros. Porque, ¿qué pasaba? Dice, Jesús estaba impregnado de sencillez,
de mucha sobriedad y de una gran autoridad. Y eso lo vemos en todos los relatos. Jesús iba de sencillo, no iba en ningún sitio, iba presumiendo de quién era ni de quién no era, al contrario. La forma de hacer los milagros era una forma muy sobria, no liaba un show y un espectáculo, nada, eran solamente mediante gestos muy sencillos, gestos muy simples. Ahora, con una autoridad como cuando hablaba. Y nos lo dicen los evangelios una y otra vez, que tanto cuando enseñaba con la palabra como cuando enseñaba con los milagros, Jesús marcaba una grandísima autoridad. Dice, Jesús actúa como en los demás milagros, con sencillez y por su propia autoridad. La sobriedad de los relatos hace eco de la del propio Jesús. No dice, no nos cuentan cómo pasó el milagro, no nos dan un montón de detalles, nos dicen lo justo y lo necesario. Comieron hasta saciarse y se recogieron un montón en abundancia. O sea, es que no nos dicen sí, levantó los ojos, dio gracias al Padre, repartió, recogieron y sobró. Ya está, ¿para qué quieres saber más? Bueno, venga, que este va también con verde, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Dices que Jesús no andaba rompiendo estatuas en las plazas? No, ni haciendo malabarismos. No cogía una garrota y iba, ¡pah! ¡Venga! O como otros que hemos visto nosotros, ¿no? Con las chaquetas así dando vueltas. A ver si así el Espíritu Santo se iba expandiendo. En fin, es que vemos cada cosa. Que a veces no puede uno evitar reírse, ¿vale? Vamos con el siguiente punto, que nos queda muy poquito, venga. Ahora, el relato interno tiene que ser inteligible. ¿De acuerdo? Dice, cuando un dato evangélico está perfectamente inserto en el contexto inmediato del texto que está relatando, ¿se entiende? Y es además perfectamente coherente con la estructura interna del texto, en todos sus elementos, se puede presumir que es un dato auténtico del texto. No me hagas reír, Martín. Vale. Venga, va. Queda poco. Entonces, los relatos de la multiplicación de los panes tienen una estructura interna coherente. Los 6, ojo, que son 6 los relatos que nos cuentan en el Evangelio, en 6 relatos diferentes, nos muestra el milagro de la justificación, de la multiplicación de los panes y los peces. Estoy nombrando este y cogiendo este porque es el que está en todos los Evangelios y en varios relatos, y entonces es el que nos sirve para comprobar todos los criterios de autenticidad que nos pone la ciencia, a ver si los Evangelios pueden ser históricos. Entonces vemos que se inserta adecuadamente en el contexto de la crisis de la misión pública de Jesús y se relacionan perfectamente con otros misterios de la vida de Jesús. Eso lo veremos mucho mejor cuando estudiemos profundamente este milagro. Así que, manita verde. Llevamos 6, ¿eh? Llevamos 6 y nos queda la última. La última, explicación necesaria. Nos dice, si ante un conjunto considerable de hechos o de datos que exigen una explicación coherente y suficiente, se ofrece una explicación que ilumina, que lo armoniza a todos estos elementos, que no deja ningún cabo suelto, podemos concluir que estamos en presencia de un dato auténtico. ¿Tenemos eso en los Evangelios? ¿Lo tenemos? Buah, pues claro que lo tenemos. Dice, porque solo la realidad histórica del milagro es capaz de explicar y armonizar los siguientes elementos. Como consecuencia, precisamente, de ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús fue considerado el profeta esperado. Se le quiso proclamar rey, ¿ves? Lo reconocieron entonces como Mesías. Y quisieron proclamarlo el rey, ya estaba aquí el reino. Jesús, que se fue corriendo, desapareció
¿no? Pero y con ello además vemos que decepcionó a muchos discípulos. Y vemos que ya entonces muchos discípulos dejaron de seguirle, porque no era el Jesús que ellos esperaban, porque no cubría sus expectativas. Y era lo que íbamos, fijaos bien, como un milagro que utiliza todo el poder y la potencia de Dios para causar una emoción en el hombre, para causar en él una respuesta. Muchas veces puede obtener la respuesta que Dios no está deseando. Y eso no es culpa de Dios. Este milagro no era para mal. Dice que dio de comer a 5.000 personas. Bueno, en algún relato dice que a 5.000 hombres. Y no habla de niños y mujeres. O sea que podríamos pensar que pudieran ser muchísimos más. Pero a lo que vamos. Y sin embargo, hay personas que ante ese milagro, en vez de decir, Dios está aquí, el reino está aquí, hacen como hacemos muchas veces ahora cuando nos cuentan cuál es la verdad del Evangelio. No, mira, no, vale, sí, pero es que verás, porque es que esto si lo interpretamos así, ahí Cristo está diciendo otra cosa. Y es que mira, salvarse uno así como tú me estás diciendo no puede ser, porque yo veo aquí que... No, nenes, no. Cristo dejó a sus apóstoles y a su iglesia para que pudiésemos ser enseñados, para que no tuviésemos duda ni confusión, igual que en los milagros, para que pudiésemos ser alimentados y sobrase. Y aún así, pues tenemos, por desgracia, muchísimos hermanos que siguen, que mira que no, que sí que lo que dice la Escritura sí, pero que lo que enseñaron los apóstoles no, que mira que la Iglesia Católica no es, que mira que la Iglesia Católica no es la que puede enseñar. Lo mismo, es justamente lo mismo lo que estamos viendo. Exactamente igual. Luego, ¿qué más se cumple? Después de la multiplicación de los panes, se recrudecieron las discusiones de Jesús con los fariseos y con los saduceos, que siempre le estaban pidiendo que hiciese una señal, que hiciese una señal, que hiciese una señal. Y a partir de ese milagro hubo mayores enfrentamientos. Nuevamente también aquí vemos como los fariseos y los saduceos no les es suficiente el milagro para aceptar que Dios ha llegado a sus vidas. Eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado con eso, cuando Dios llega a nuestras vidas, en abrirnos y en no rechazarlos, ni por nuestro pensamiento, ni por nuestros sentimientos, ni por nada. Sigamos, este episodio, al principio incomprendido por los apóstoles, que no lo entendieron, raro sería, pobrecitos, ¿vale? Resultó luego, sin embargo, fundamental en el camino hacia la fe, en que Jesús era el Mesías. Después fueron comprendiendo cada vez más, fueron comprendiendo, como nos pasa a todos, cada vez más y aumentando esa fe. El episodio, que es único en su género, tuvo gran importancia en la tradición litúrgica, en la redacción de los 4 evangelios. Que no tengo tiempo. Mamá, por favor. Que no tengo tiempo, que se me acaba el día. Me perdonáis. Ya sabéis lo que pasa. Bueno, en la tradición litúrgica, en la redacción de los 4 evangelios y en la iconografía de los primeros siglos, y luego en toda la tradición patrística, en todo. O sea, este episodio ha marcado todos los aspectos del cristianismo posterior, todos. Con lo cual, yo creo que este también lo podemos dar como dato verificado. Los 7 criterios de autenticidad de la ciencia histórica son cumplidos, son probados. Hemos pasado el filtro en todos los relatos evangélicos de los milagros de Jesús. Luego entonces podemos concluir perfectamente que los milagros de Jesús son hechos ciertos, son hechos históricos con los que Dios vino a mostrar quién era, con los que Dios intervino en el mundo para provocar en el hombre la fe, para fortalecer su fe, para decirle que el reino estaba aquí y que son parte importante que nos habla de quién es Dios, de cómo es Dios, de cómo nos ama, de cuál es su plan para nuestra salvación y de qué espera que nosotros.